Colapinto. Antonelli hizo 10.000 kilómetros de test y yo hice 400. El argentino subraya la diferencia en la preparación de algunos jóvenes pilotos antes de llegar a la F1. Reconoce que cometió errores al ir más allá del 100% visto que no tenía asiento garantizado para 2025. Franco Colapinto recordado las diferencias en la preparación para llegar a la Fórmula 1 entre algunos pilotos jóvenes y otros. El argentino recuerda que Andrea Kimi Antonelli ha disfrutado de 10.000 kilómetros en test privados antes de su debut en el Gran Circo, mientras que él solo pudo completar 400. No es ningún secreto que el debut de Colapinto en Fórmula 1 llegó de forma inesperada. Williams vio que ya era imposible recuperar la mejor versión de Logan Sargent tras su accidente el año pasado en Zandvoort y pusieron a Franco en su lugar para las últimas 9 carreras del año. Hasta su debut en Monza, Colapinto solo había podido completar 400 kilómetros de test a los mandos de un coche de Fórmula 1, pero desde la primera vuelta sabía que tenía que dar el 100%. Eso sí, subraya la inmensa dificultad que tiene salir a pista y medirse los mejores pilotos del mundo sin apenas entrenar. Un reto que no debe ser subestimado y el argentino respondió más que bien. De cualquier forma, no ha querido ocultar las diferencias en la preparación entre pilotos. Antonelli tuvo hasta 10.000 kilómetros de test con varios coches diferentes y en su día, Oscar Piastri también disfrutó de medio año entero de preparación con monoplazas antiguos. Es un privilegio que no todos tienen y el propio Colapinto tuvo que debutar después de solo 400 kilómetros de entrenamiento. Sin haber tenido ningún día de test, sin un test con un coche de Fórmula 1, ir directamente a correr es muy difícil. Si miras a día de hoy, todos los chicos que han empezado a correr han tenido miles de kilómetros de test. Antonelli hizo 10.000 kilómetros de test y yo hice 400, ha comentado Colapinto en palabras que publica la agencia de noticias GMM. Colapinto reconocido que cometió errores, pero él era plenamente consciente de que tenía que darlo todo para estar en el radar de los equipos que aún no tenían a sus dos pilotos confirmados. En Williams ya no había hueco tras la llegada de Carlos Sainz y finalmente, aunque se quedó fuera de la parrilla en 2025, está en Alpine como su reserva y llamando fuerte a la puerta para volver más pronto que tarde. Está claro que he cometido errores, quizá por ir más allá del 100 cuando no tenía un asiento garantizado. Corrí sabiendo que cada vuelta que daba, cada curva que trazaba, necesitaba estar al 100%. Soy como quiero ser. Max es un piloto que también dice siempre lo que siente. Entré a la Fórmula 1 después de correr en Fórmula 2 y he intentado no cambiar en absoluto. Ha expresado Colapinto para cerrar. Pasamos a la siguiente noticia. A Colapinto le llegará su hora, pero no así. Campbell Walter, manager del argentino, pide calma a sus fans. Le hacen más daño que bien. Compórtense con pasión, pero no con abuso y arrogancia. La parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2025 lleva definida desde hace tiempo, pero son muchos los que esperan que haya cambios relativamente pronto, y más los que lo desean. Un garaje es el que concentra todas las miradas en ese aspecto, y no es otro que el de Alpine. Los franceses eligieron dar la oportunidad a Jack Doohan de acompañar a Pierre Gasly, pero ya hay quien hace apuestas sobre cuánto tardarán en sustituir al australiano con Franco Colapinto, que tiene una legión de fans a los que su manager pide paciencia y respeto. El argentino irrumpió en el Mundial el año pasado causando verdadera sensación con Williams, tanto por sus actuaciones en la pista como por su carisma fuera de ella. Eso no le valió para hacerse con un asiento oficial en Grove, que no dejó escapar la oportunidad de fichar a un piloto de la experiencia de Carlos Sainz. Sin embargo, sí que fue suficiente para llamar la atención de Alpine, recalar como uno de sus pilotos reserva, junto a Paul Aron y Ryo Hirakawa, y volver a ver de cerca la posibilidad de regresar a la parrilla del Mundial. Son muchos los que presionan a Alpine y Doohan para hacerla realidad, quizá con demasiada vehemencia, y Jamie Campbell Walter, manager del piloto, ha querido mandar un mensaje a través de sus redes sociales para que cese esa locura en torno al argentino que no cree que le haga ningún bien a nadie, ni al equipo, ni a Franco, ni a Jack. Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine. Comienza diciendo el representante. Asegura que así conseguirán el efecto contrario de lo que persiguen y corren el riesgo de alejar a Colapinto de ese asiento en el equipo de Enstone por todo el ruido que se está generando fuera, y pide que en lugar de críticas y presiones, apoyen a Alpine y a sus pilotos sean quienes sean. Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack. Compórtense con pasión, pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora, pero no así porque conseguirán lo contrario. Contradicciones en Alpine.
Conscientes de la situación, Alpine no quiso quitar protagonismo a su pareja titular de pilotos y no llevó a Colapinto ni a la presentación de la F1 en Londres ni a los test de Bahrein, aunque sí que estará presente como reserva en las dos primeras citas del calendario, Australia y China. Tampoco ayudan algunas declaraciones de responsables del equipo, como Briatore, que insiste: vamos a empezar la temporada y luego ya vemos. Los pilotos top marcan la diferencia y trato de asegurarme de que tenemos al mejor posible. Sea Colapinto, Paul, Aaron o Jack, no me importa. Pasamos a la siguiente noticia. Briatore quiere hacer la próxima película con un Alpine campeón de F1. En una entrevista exclusiva con uno de los personajes más pintorescos de la F1, Flavio Briatore explica sus planes para convertir a Alpine en campeón de F1. Resulta que los directivos de la Fórmula 1 no son los únicos que planean producir una nueva película. Si Flavio Briatore se sale con la suya, Alpine también está trabajando en una superproducción que contaría la historia de su hipotética victoria en el Campeonato del Mundo de 2027. El italiano ha vuelto a Alpine con grandes ambiciones y sueña a lo grande con volver a luchar arriba. A sus 74 años, Briatore parece más delgado y frágil que en su época de esplendor en Benetton en los años 90, pero su apetito por el éxito sigue siendo igual de grande. Han pasado 8 meses desde que el controvertido magnate volvió a la cúpula de un equipo de F1 junto a Alpine, en un momento en el que la escudería aparcaba sus planes para usar motores de F1 de Renault. Algunas personas en el paddock insisten en que nunca se le debería haber permitido volver por su papel decisivo en el famoso Crashgate, donde pidió a Nelson Piquet Jr. estrellarse contra el muro en Singapur 2008 para dictar el resultado de la carrera, que ganó su otro piloto, Fernando Alonso. Briatore, cuya expulsión de la F1 fue rechazada por un tribunal en 2010, ha trabajado desde entonces en estrecha colaboración con el director general de la F1, Stefano Domenicali, pero en su cargo actual depende del director general de Renault, Luca De Meo. Sentado en su habitación en la parte trasera del motorhome de Alpine, respondió a las preguntas de Motorsport.com exponiendo su visión de futuro y cómo se produjo su regreso a la F1. Este equipo, hablando de Alpine, dice: es el mismo equipo. Es un equipo Benetton, un equipo Renault, un Alpine. Cambias el color de las camisetas, cambias algo el rendimiento, pero es el mismo equipo. Después de 15 años fuera de la Fórmula 1, seguí algunas carreras por televisión. Un día llamé a Luca. Le dije que me daba mucha pena ver al equipo en estas condiciones, porque era mi equipo. Yo lo creé, construí toda la fábrica y hubo campeonatos del mundo ganados en este edificio. Quería hacer algo, y empezamos a hablar por teléfono. Un día nos encontramos en París y yo estaba ocupado con mi negocio de restauración, porque tenía unos 1.200 empleados y luego 600, porque acababa de vender el 50% de negocio y tenía un poco más de tiempo. Le dije a Luca: déjame ver si es posible, si todavía tengo el mismo libro que tenía antes, para formar este equipo. Y empezamos a hablar, pero había una condición: yo quería estar al mando completamente. Briatore bien puede liderar el cambio, pero está siendo bien asistido por Oliver Oaks como director del equipo. De hecho, el cambio de moral en la escudería es notable desde que el dúo sustituyó a Bruno Famin a mediados de la temporada pasada. Tienes que ser justo y transparente con tu gente, continúa Briatore, y este es el proceso que hemos empezado. Bruno hizo un trabajo estupendo para contratar a David Sánchez antes de que llegara a Alpine, pero yo necesitaba un director de equipo porque necesitamos a alguien sobre el terreno. La mejor posibilidad para nosotros era Olli. Es joven, es ambicioso, conoce el negocio, es compañero de equipo, es simpático con la gente y vive a 20 minutos de la fábrica. Cuando construyes una casa, necesitas a alguien para los cimientos. No tenía sentido poner un tejado y que después se cayera. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.